Por educación tiene todos los cuartos del mundo ahora mismo. ¡Que viva el Partido Revolucionario Dominicano! Yo soy un raso de la gloriosa Policía Nacional de la República Dominicana. Esa es la historia económica de América Latina. Ha sido, en los últimos 30 años, que el pueblo castigue a los malos gobernantes y se libre de los efectos maléficos de una mala gestión. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía. Es otra cosa, hay unos tigres más guapos que el diablo, pero cuando tú le das un apretón, le da de todo. La lucha es ahora. Invito a toda la oposición. ¿Cómo es que hoy tiene esa fortuna? Y yo digo, ¿y cuál es la fortuna? ¿Cuánto es? ¿Por qué se han empeñado a decir que yo declaré 16 millones? Caballeros, a todos en sus hogares, donde usted se encuentre, gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a cada uno de sus locaciones a través de este espacio, el programa que sin lugar a dudas trae la opinión sin máscara, fuera de teatro. Como todos los jueves, Camilo Cabreja, Wayne Lizardo y un servidor, Alfonso de Los Ángeles. Muchachos, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Camilo, ¿todo bien? Hasta ahora, contento de estar acá, compartiendo como de costumbre con nuestro público y bueno, ansioso de entrar en materia. ¿Qué ustedes creen si aprovechamos el tiempo e iniciamos el contenido para esta noche? Correctamente, como todas las noches, un contenido variado e interesante que estaremos compartiendo con ustedes. Recuerden que aquí hablamos y decimos las cosas como son, porque compartimos la opinión sin máscara. Y ustedes me van a permitir, estoy pareciendo medio come solo yo, que voy a arrancar primero. Dale, dale. Lo de los factores no altera el producto, así es. Señores, la República Dominicana, los dominicanos y toda la gente, se ha extrañado bastante que el presidente Danilo Medina prácticamente no habla. Eso no es un secreto para nadie, pues casi todos los dominicanos exigen y demandan que el presidente hable. Muchos grupos sociales viven al grito, presidente, pero ¿por qué usted no habla, presidente? Pero ¿por qué usted no quiere ni siquiera compartir con los medios de comunicación, con la prensa, expresar las diferentes situaciones que están aconteciendo, la política en sentido general, la situación económica del país, los problemas que aquejan a nuestra sociedad? El presidente solo se limita a decir en algunas de las ocasiones, bueno, pues mis hechos hablan y los hechos son los que dicen lo que estamos haciendo, no tenemos tanto que hablar. Pero nosotros, haciendo un análisis minucioso y entendiendo la doctrina del Partido de la Liberación Dominicana y cómo se suele manejar, Danilo ha sido atípico en ese sentido. Recordemos el profesor Juan Bosch. Profesor Juan Bosch, una persona con condiciones excelsas, con un dominio y un manejo de los diferentes temas. Bueno, uno de los más grandes políticos que ha tenido Latinoamérica y República Dominicana. Pero recordemos al doctor Leonel Fernández Areina. Fue presidente por 3 periodos constitucionales. Vamos a compartir rápidamente un pequeño fragmento de uno de sus discursos. Vamos a compartirlo con ustedes. Después de haber sido escogido en este lugar como sucesor del doctor Joaquín Balaguer, han pasado 16 años. Y durante esos 16 años hemos transitado 12 por el camino bueno y hemos transitado 4 por el camino malo. Por el camino bueno, la economía crece. Por el camino malo, no. Por el camino bueno, el peso dominicano mantiene su estabilidad. Por el camino malo, no. Por el camino bueno,
hay confianza en la economía del país. Por el camino malo, no. Por el camino bueno, hay baja inflación en la República Dominicana. Por el camino malo, no. Por el camino bueno, se incrementa el empleo en la República Dominicana. Por el camino malo, no. Por el camino bueno, bajan las tasas de interés. Por el camino malo, no. Por el camino bueno, baja la pobreza. Por el camino malo, por el camino bueno, baja la indigencia. Bueno, entonces usted nota en el presidente, el expresidente Leonel Fernández, un dominio excelente en cada uno de los escenarios que se maneja, sin ningún inconveniente, si ha de tener teleprompter, que muchas veces el presidente Leonel Fernández ni siquiera lo utiliza. Es un hombre, como decimos nosotros en el campo, sabe y conoce la palabra. Pero a diferencia de Danilo Medina Sánchez, vamos a ver qué le suele ocurrir al presidente nuestro. El curso del candidato, el cual se dirigía al país, confrontó dificultad de lectura con el equipo de teleprompter, sacándolo de concentración. Es hora de que su voz se escuche. Entonces, como ustedes comprenderán, obviamente el presidente Danilo Medina se limita a conversar con el pueblo, a tratar de tener alguna alocución hacia el pueblo dominicano, porque la gente inmediatamente comienza a hacer comparaciones con el líder de esa institución política, que es el doctor Leonel Fernández Reina, y bueno, dice, no, pues espérate, tengo que limitarme a hablar porque siempre voy a quedar en la fea. No tiene esa virtud, muchachos, por así decir. Se tranca. Entonces, esas son de las razones que humildemente entiendo que el presidente Danilo Medina lo limitan a hablar, porque no es fácil, mi hermano, usted ser comparado con Leonel Fernández Reina, al margen de que usted puede estar de acuerdo o no con el camino cerrado, el camino abierto, el camino malo. Eso, usted sacará sus propias conclusiones en su casa. Ahora, de que existe una diferencia abismal entre ambos líderes, lo existe. Sí, hay que entender a la gente de Danilo y es que le conviene más seguirse haciendo el mudo. Sí, sin lugar a dudas. Sí. Si lo que alguien va a pronunciar no es más hermoso que el silencio, entonces es mejor que se quede callado. Bueno, compañeros, continuando en esta dinámica de comentarios que siempre traemos a ustedes en esta primera etapa del programa, vamos a cambiar un poco el tema, y para esta noche yo quiero referirme específicamente a los ataques terroristas que ocurrieron en la ciudad de París, capital de Francia, el pasado viernes. El mundo se estremeció al ver unos atentados terroristas que se llevaron a cabo en París específicamente. ¿Qué sucedió? Bueno, una serie de ataques, digamos, aislados, dentro de lo que hubieron 3 explosiones de bombas, acompañados por 6 tiroteos en distintos puntos, plazas, restaurantes e incluso un teatro público. Pues hubo una matanza que ascendió a más de 130 muertos y más de 300 y pico de heridos. Todo esto dejó básicamente al mundo en shock. Nadie entiende o entendía por qué razón, si no hablamos de Estados Unidos o de otro país que tenga alta incidencia en Medio Oriente, por qué estos ataques con tanto ensañamiento, como diríamos nosotros en argot popular, en contra de Francia. Bien, hay múltiples hipótesis que plantean las razones por las cuales esto está sucediendo. Particularmente, nosotros entendemos que básicamente son 2 las razones por las cuales se ha perpetrado este ataque terrorista. La primera es, pues, la obvia. Francia, si muchos de ustedes no lo saben, Francia le ha declarado la guerra al yihadismo. Específicamente desde el año pasado, de septiembre del año pasado, le declaró la guerra.
y viene atacando de manera sistemática, bombardeando objetivos del conocido ISIS o Estado Islámico desde el año 2012. Inmediatamente o prácticamente luego de que se empoderó la toma de posesión del presidente actual de Francia, François Hollande, él inició inmediatamente iniciativas de bombardeo. La primera se perpetró en África, específicamente en Mali, que es un país, una colonia, pero más bien una colonia francesa, donde se atacaron y se bombardearon en 3 puntos específicos intereses de Al Qaeda y de grupos yihadistas que gravitaban en esa área. Pero posteriormente también se ha mantenido bombardeando desde septiembre del año pasado puntos específicos en Irak y ya más últimamente en Siria. Ahora bien, esta no es la primera vez que hay un atentado de carácter terrorista en contra de Francia. Si ustedes recuerdan, el pasado 7 de enero de este año, pues 2 individuos fuertemente armados se introdujeron a la sede de la revista Charlie Hebdo, donde los terroristas pues básicamente acribillaron a balazos al cabecera del editorial, entre una serie de empleados que trabajaban en esa revista. Entonces, a partir de eso, pues inmediatamente Francia les declaró la guerra ya directamente al Estado Islámico y desde entonces se han mantenido bombardeando puntos estratégicos del Estado Islámico en Siria y en Irak. En efecto, intensificó los ataques a partir de septiembre de este año. Luego de todo esto, pues entonces ahora tenemos esta situación que explicábamos, los atentados de la semana pasada, del viernes. Esa es la primera razón. Francia le declaró la guerra a los yihadistas y bueno, usted no puede pretender ir a una guerra sin que a usted no le suceda nada. El yihad, los yihadistas, en este caso el Estado Islámico, pues le aplicó la receta de guerra que ellos conocen, que es el terrorismo, y se la llevó a su patio. La segunda razón, a nuestro entender, de estos ataques, y aquí yo quiero que ustedes pongan atención, porque definitivamente este es un espejo en el que nuestro país debe verse, y que nosotros como nación también debemos de reflexionar sobre los peligros que las migraciones desbordadas generan, y la inestabilidad que estos eventos generan en los países que son pues abordados por migraciones descontroladas. Resulta que Francia pues tiene o ha sido, digamos, casa de albergue de cientos de miles de refugiados que han salido precisamente de Siria, una nación que se encuentra en guerra, que hoy se encuentra en guerra y que básicamente es donde radican los terroristas del Estado Islámico. ¿Qué sucede? Debido a esta cruzada humana desbordada y hasta cierto punto sin control, los países europeos ahora se encuentran en una encrucijada. ¿Por qué? Porque de repente esta oleada humana de personas que vienen con muchísimos problemas huyéndole a la guerra ha propiciado que tanto mansos como cimarrones se cuelen. Y ahora Europa tiene una situación, luego de que más de 2 millones de personas han tenido que salir huyendo de Siria, se encuentra ahora en esta difícil disyuntiva de no saber exactamente cómo esta oleada humana podría afectar e incluso seguirse traduciendo en ataques terroristas. Particularmente de nuestra parte, de nuestra perspectiva, entendemos que sí, que habrán más ataques de este tipo. Ahora bien, ¿por qué yo digo que República Dominicana tiene que verse en este espejo? Nosotros también tenemos una realidad migratoria totalmente descontrolada. Ese es el problema precisamente de propiciar éxodos masivos hacia otros países sin ningún control y de manera abrumadora. Esto afecta a las naciones y países de primer mundo, como son Francia y Estados Unidos y otras naciones más como Alemania, no pueden manejar
estas grandes migraciones. Imagínense ustedes un país como nosotros, donde hoy por hoy más de 1 millón de haitianos de manera ilegal han ingresado a este país. Imagínense ustedes las consecuencias que podría tener esto si algunos grupos haitianos por H o por R deciden radicalizarse. Yo entiendo que esta es una situación penosa que le ha hecho ver a Francia de la manera más difícil los peligros que hay en la inmigración desbordada. Y entiendo particularmente que nuestro país debería verse en ese espejo para entender que estos son precisamente los peligros a los que nosotros también podríamos afrontar. Que hay mucho temor en el mundo porque a raíz de todos estos incidentes que se han presentado, pues ya se ha comenzado a rumorar que pudiera ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Es una situación difícil. Miren que el mismo Nueva York estuvo en alerta porque se dio a conocer un video donde se menciona a Times Square en New York, el cual pudiera ser atacado por ese grupo. De manera que la situación es un poco difícil porque al margen de que ataquen o no ataquen, pero la gente está en zozobra y está con temor de que cualquier acto terrorista pueda afectar a cualquier parte del mundo, y todos conocemos que esos grupos se enfocan en puntos que sean neurálgicos para los países y ya lo han demostrado. El golpe del terrorismo es sobre todo psicológico, más que de impacto real. Las Torres Gemelas la tumbaron y eso no afectó prácticamente en nada la infraestructura de la ciudad de Nueva York. Ahora bien, pero era un símbolo. Pero era un símbolo y además aterroriza a la población civil. Entonces, los yihadistas que pelean de una manera típica van a seguir dando este tipo de golpes. Más adelante, cuando haya más tiempo en el programa, yo les prometo que trataremos de explicar un poco más cuál es la situación de Medio Oriente y cómo toda esta situación afecta al mundo y la geopolítica mundial. Bueno, yo voy a tocar un tema, un breve comentario sobre una entrevista que realizó Marino Zapete esta mañana al senador de la provincia de Espaillat, doctor José Rafael Vargas, donde Marino Zapete, a mi entender, le quitó la corbata primero a José Rafael, luego le quitó la camisa, le quitó la chaqueta, le quitó los pantalones y lo dejó al desnudo. Totalmente. Totalmente. Yo entiendo... ¿Cómo, Camilo? Le entró duro. Le entró duro. Yo entiendo que la peor participación en una entrevista que ha dado José Rafael Vargas fue la de esta mañana con Marino Zapete. A decir que ese ha sido un tema del día de hoy, donde los propios PLDistas han sido los más sorprendidos. Por ejemplo, yo quisiera saber, no sé si ustedes o el pueblo moncano sabe cuáles fueron 8 obras que el presidente Danilo Medina inauguró ayer. En lo particular, conozco a la Ramón Cáceres. Bueno, yo también me sorprendí mucho porque yo escuché al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, en un programa de radio ayer en la tarde, decir lo mismo, que en Moca antes de ayer en la tarde, iban a ser entregadas 8 obras. Yo me cansé por todos los chats a los que yo participo, que son como 6, preguntando si alguien sabía cuáles eran las otras 7. Sí. Nadie me supo responder. Ok, José Rafael Vargas también le dijo a Marino Zapete que ayer inauguraron 8 obras y que en las próximas semanas serían inauguradas 11 obras más que están a tiro de hit. ¿Cuáles son? Están casi culminadas y que solamente le faltan detalles y que en las próximas semanas serán inauguradas esas 11 obras. Marino Zapete le reclama a José Rafael que porque él no, a través del presupuesto nacional, no le dio participación importante y pudo introducir algunas obras, valga la redundancia, importantes para la provincia. Y la respuesta de José Rafael, porque lo que yo estoy diciendo, yo quisiera que lo busquen, que está en internet antes que la saquen, porque es una entrevista que la oposición debe inmediatamente salir a buscar y tenerla guardada. Él respondió queriéndole decir a Marino Zapete que él no podía hacerle oposición al presupuesto porque él es PLDista.
O sea, que el pueblo, la provincia de Payá, donde, o sea, a quien él representa, que fue quien lo eligió para que estuviera en el Senado, él no puede representarla porque él es PLDista, él no puede hacer la oposición. Marino Zapete también le cuestionó sobre la posición y la posición de Danilo en complicidad con el procurador sobre el tema de Félix Bautista. Y le decía que eso fue una negociación para sacar eso de la justicia para que Félix se integrara en la campaña y apoyara la reelección. La respuesta del senador fue que el Ministerio Público es independiente del Poder Ejecutivo, que eso no es complicidad, porque constitucionalmente están ya independizados la Procuraduría con el Poder Ejecutivo. Y él va más allá. Y cuando se refieren a Félix, dice que es un senador querido, que es un senador que está por encima del 50% ante la población de San Juan de la Maguana, que defendió a rajatabla al senador Félix Bautista. Ahora este señor, José Rafael, es más danilista que Baré, compañero. Que Baré. Señores, que hay que destacar, y decía esto yo en el programa Acceso Sin Límites, que vi y percibo que el licenciado Vargas ha prácticamente abandonado la corriente leonelista. Porque este hombre ahora mismo nada más le falta ponerse un suéter o un sombrero que diga Danilo 4 más y después hablamos. Es lo que le falta ya al senador Vargas. Y entiendo que ha cometido un grave error. Porque abandonar esa corriente leonelista, que es lo que realmente lo ha mantenido vivo dentro del Partido de Liberación Dominicana, creo que le va a costar muy caro. Porque podrá ser senador, no digo que no, pero Leonel Fernández Reina tiene toda la oportunidad del mundo de volver a gobernar este país. Vamos a estar claros de eso. Pero en un eventual gobierno de Leonel Fernández Reina, le pregunto yo a ustedes, ¿volverá Varguitas a ser un funcionario? Muy difícil. ¿Lo dejamos ahí? Óigame, déjame agregar esta otra parte. Ayer, en su discurso ante el presidente, él decía que la carretera Ramón Cáceres, que de hoy en adelante sería ya autopista Ramón Cáceres. Pero eso fue ayer. Esta mañana, con Zapete, él le dice que bajo la presión de Zapete, que él ha hecho, que ha gestionado para la provincia, ya él se siente sofocado y no haya qué hacer, y dice que esa carretera que inauguró Danilo Medina, carretera, sí. Lo que ayer decía que ya no era carretera, que era una autopista, pero esta mañana dice volvió a carretera. Okay. Que esa carretera la gestionó él a través del Senado. Por cierto, es bueno resaltar que deberían ponerse de acuerdo, porque también el Diloneo Valle y Baret pues se están adjudicando la gestión de esa carretera. No, y yo creo que la gestionó fue Baret, porque en la inauguración de algo que Danilo estuvo hace un tiempo atrás, Baret ahí fue que anunció la carretera, la ampliación y la reconstrucción. Lo que tenemos que recomendarle entonces es que se la repartan por pedazos. Dividan por tramos. Sí, o sea, del elevado hacia Bonagua, a la entrada de Bonagua. Ahí le toca a uno. Después hasta la Dura y luego de la Dura hasta aquí a Moca. Es así. Pueden hacer 3 actos para que se repartan las una gestión compartida. Exactamente, a propósito de gobierno compartido. ¿Qué ustedes creen si vamos a una pausa comercial y regresamos? No se muevan, que siguen muchísimas cosas buenas. La opinión sin máscara la tiene usted con nosotros aquí, así que quédese con nosotros. Seguimos en este programa compartiendo con ustedes la opinión sin máscara aquí en Fuera de Teatro. Alfonso, antes de continuar, yo quiero hacerle una recomendación a todos nuestros amigos televidentes que quizás están en su casita ahora y a lo mejor le pica una hambrita. Pues yo les voy a recomendar que ustedes
llamen o consuman lo mejor que hay en materia de carne asada y a la parrilla aquí en Moca. Hablamos específicamente de Antojitos Los Compay, que está ahí en la entrada del barrio Don Bosco, próximo a la Bomba Isla. Mira qué chivegue y vea qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan sabrosa. Usted puede, ahí tiene usted los hamburgues, usted tiene... el secreto del cerdo, yo lo recomiendo, el secreto del cerdo es una cosa fantástica, pero no solo eso. Y los pinchos, bien. Ay, y unas chuletas que eso no tiene parangón. Antojitos Los Compay en la entrada del barrio Don Bosco. Usted puede llamar porque hay entrega a domicilio al 809-823-4697. Llame que Yaine lo va a atender. Y si quiere ir personal, mire, hay parqueo, es cómodo, es un ambiente chulísimo. Donde así que sentarse. puede ir con la familia tranquilo porque es un ambiente familiar. De manera que le invitamos que pase por allá y agradecemos a los muchachos que nos traen parte de los antojitos bien ricos que se preparan allá. Muchachos, antes de entrar con el tema que tenemos ahora, yo me río acordándome del tema de Vargas y la inauguración de la Ramón Cáceres y todo lo que ha hablado. A Vargas se le olvidó mencionarle quizás al señor Zapete esta mañana que él inauguró el puente de allá, de entrada, el elevado, y que inauguran también la Ramón Cáceres en una ocasión. Claro, y que ahora se dice que se gastó más de 200 millones de pesos. Y él mencionó que hacía más de 20 años. 230 él dijo que hacía más de 20 años que a esa autopista, a esa carretera no se le ponía la mano. O sea, que también negó que Leonel y su compañero Díaz Rúa le hicieron algo a la Ramón Cáceres. Es que compañero, ya Daniel es presidente. Carajo, que la soledad del poder es una cosa terrible porque los políticos, algunos malos agradecidos, comienzan a tener... incoherentes. Bueno, señores, hay algo que debemos tocar. Comenzamos el pasado jueves, pero realmente no, por asunto de tiempo, no pudimos desarrollarlo bien. Y es el tema de los comicios internos que estará realmente realizando el Partido de la Liberación Dominicana. Y tratábamos nosotros el tema Guarocuya y Diloné y Guarocuya. ¿Por qué nos enfocamos en ellos? Porque siendo conscientes son los dos que realmente tienen posibilidades, los dos que tienen los mejores números de los 4 que están aspirando. Correcto. Para que estemos claros. Entonces, ¿qué ha pasado en todo esto? Bueno, Guarocuya Cabral cuenta con una tremenda, extraordinaria valoración en la ciudad de Moca. Eso no es un secreto para nadie. Pero, ¿qué pasa? Diloneo Valles es el candidato del 4% de la educación, es el candidato del danilismo. Y como hay que ser objetivo y claro, realmente Diloné cuenta con el apoyo de la dirigencia del partido localmente. Recordemos al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, aquí en Moca, referirse claramente que en esa convención 2 serán los ganadores. De los dirigentes, escúcheme, de la que cúpula. Son empleados. Sí, claro. Hay un fenómeno extraño, o no extraño, sino común en esta convención, porque esta misma situación como que se extrapola a la selección de los diputados también. Correcto. Donde Carlos Alberto y Joan Hernández también han, digamos, polarizado esta contienda a ese nivel. La pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué va a pasar? Uno no tiene una bola de cristal para establecer exactamente qué va a pasar, pero particularmente yo, viéndolo desde afuera como un espectador, para mí todo eso luce a matadero electoral. Ahí, si los candidatos deciden ir, lamentablemente en el caso específico de mi amigo Guarocuya Cabral, así mismo de Joan Hernández, yo entiendo que se estarían exponiendo a una situación que realmente lo que buscaría es no solamente avasallarlo, sino hasta incluso desconsiderarlo. Humillarlo específicamente. Es más, yo te fuera honesto. En vista de cómo se han venido desarrollando las circunstancias, si yo fuera Guarocuya y fuera Joan, yo me retiro. Camilo, ¿tú sabes quién es que va a dirigir la convención del PLD? O sea, ¿quiénes son los que la montan? ¿Quiénes son los que dirigen y presiden la comisión organizadora de esa convención? ¿Quiénes? Rafael Martínez, presidente del partido.
Amigos televidentes, ¿ustedes saben lo que es dejar la carne cuidando con los leones? Exactamente. Específicamente eso que acaba de decir Guania. Señores, Rafael Martínez, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en varias ocasiones ha manifestado lo siguiente. Primero, que es de los dueños del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dijo él. Y lo segundo es que ha manifestado reiterativamente en diferentes ocasiones que en esos comicios internos del Partido de la Liberación Dominicana el candidato a síndico lo será Diloneo Valles y el candidato a diputado restante lo sería Carlos Alberto. En el caso de la sindicatura es una cosa insólita, porque como manifestó Alfonso al principio, la valoración de Guarocuya es incuestionable, pero estamos en un punto donde el PLD, o mejor dicho, la cúpula PLDista aquí en Moca, prefiere perder con Diloné que ganar con Guarocuya. Pero en el mismo caso de los diputados, Camilo, porque por ejemplo Joan Hernández es un muchacho criado aquí, que conoce a todo el mundo lo conoce. O sea, en términos, arraigo en el partido, claro, no es la primera vez que está aspirando. y en la sociedad, y en el pueblo. Óyeme, Joan Hernández, por ejemplo, tiene aquí, o sea, todos los sondeos y las encuestas que yo he tenido acceso a conocer, en todas sale Joan Hernández por encima. Y al igual que el caso, como tú dices, de los aspirantes a síndico. Pero Guarocuya también está por encima. Pero entra ahí entonces el capricho, el deseo de querer abarcarlo todo. Exacto. Que tiene la facción varecista, no danilista, porque el danilismo en Moca prácticamente no existe. Aquí hay tendencias varecista, muy mínima danilista y leonelista. Entonces el varecismo entiende que tiene que coparlo todo. Entonces prefieren, como bien apuntan ustedes, perder la sindicatura sabiendo que Guarocuya garantiza un triunfo electoral por encima del Partido Revolucionario Moderno en este momento. Vamos a estar claros de eso. Ahora, con Diloneo Valles como candidato, responsablemente lo digo, a Pilloyo lo ponen como candidato del PRM y gana las elecciones. Escríbalo eso, que eso es así, porque es un candidato o un precandidato que no conecta con la gente. Es un tipo que no conecta, lamentablemente. Entonces, pero si esa es la decisión que ha tomado el Partido de la Liberación Dominicana con el varecismo a la cabeza, pues prefieren entonces que el PRM conquiste más plazas de las que tiene actualmente. De manera que cualquier cosa puede pasar en los próximos comicios electorales. Que siga el Vía Crucis. Que siga el Vía Crucis. Vamos arriba. Eso es así. Señores, en breve, nosotros quisimos invitar en el día de hoy a un gran amigo nuestro, regidor del municipio de Moca, como lo es Juan Carlos Ortiz, y estaremos tocando temas interesantes, pero uno en específico que sabemos que le va a llamar mucho la atención, y es el transporte de los estudiantes de Moca a La Vega. Estaremos desmenuzando ese tema con Juan Carlos Ortiz luego de este breve corte comercial. Ya en este bloque final con la entrevista especial que hemos traído hasta ustedes, como bien había mencionado Alfonso de Los Ángeles, con nuestro amigo, además regidor por la sala capitular del Ayuntamiento Municipal de Moca e incluso aspirante a reelegirse en el periodo 2016-2020, el ingeniero Juan Carlos Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos, bienvenidos a Fuera de Teatro. Buenas noches, Ortiz. Gracias, muchachos, ¿verdad? Porque somos panas. Somos jóvenes aún. Sí, todavía. Juan Carlos, lo que yo te pido, con todo el deseo de que así sea, es que nos dé tu opinión sin máscaras, porque aquí estamos fuera de teatro. Para poner un poco... Ya yo lo vi como ustedes están dirimiendo los temas, o sea que tendremos en el mismo contexto. Perfecto. Excelente, pero para poner un poco la idea en contexto, valga la redundancia,
Queremos explayar rápidamente cuál es la situación. Sucede que en Moca, recientemente, pues se ha desatado un conflicto específicamente con los choferes del sindicato de rutas de Moca a La Vega y el ayuntamiento municipal de Moca, donde específicamente los choferes, que es un conflicto que por cierto no empezó ahora, ya este es como el segundo round, exigen que se aclaren una serie de situaciones porque ellos entienden que, o acusan específicamente al ayuntamiento de inmiscuirse o digamos querer introducir una ruta que no corresponde con relación a lo que es el transporte escolar. Para que ustedes tengan una idea más específica de lo que ha estado pasando, vamos a escuchar una reunión que se llevó a cabo en la Fiscalía de Moca, donde se dirimió este asunto, para que ustedes más o menos entiendan, y luego volvemos con Juan Carlos para que él nos explique los detalles. Adelante, señor director. En nombre del sindicato de la guagua de transporte de Moca a La Vega, porque ellos se sienten en una situación difícil, ya que habían acordado el transporte de la guagua por resolución de la OTT, que organizaba el transporte de transporte terrestre, con lo relativo al sindicato de la guagua de Moca, para transportar los estudiantes de Moca a La Vega. Hay algo que Juan Carlos no entiende, y es así: nosotros nos fuimos a la capital. Cuando hicimos el acuerdo con ellos, y fuimos a la capital, porque ellos renunciaron al transporte, y el secretario general del ayuntamiento me llamó y me dijo: le entregamos el transporte a ustedes. Nosotros fuimos a la OTT, le explicamos también el problema, y la OTT nos mandó a hacer un estudio nuevamente y nos dio el contrato a nosotros. Nosotros hicimos una inversión que suma a los 6 millones, pero nosotros, si no hagamos los cuartos, quebramos. Entonces nosotros lo que hacemos ahí diario, semanal, lo ponemos ahí. Nosotros cada semana eso es lo que hace una guagua, y lo otro lo completamos. Entonces él vino y cayó con una guagua que hay, entre comillas, muchos comentarios que dicen que no es del ayuntamiento, que es propiedad de un grupito, porque quieren un turno. Bueno, ahí ustedes están viendo la representante y vocera del comité estudiantil, pero bueno, y escucharon también las declaraciones del representante y presidente del sindicato en toda esta situación. El punto es que estos caballeros están alegando que la guagua que tiene el ayuntamiento municipal para darle servicio a los estudiantes no procede, porque ellos, como son padres de familia, pues deberían dársele ese derecho de manera exclusiva. Juan Carlos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Y por cierto, me llamó en sobremanera la atención la declaración del presidente, en la que dice como que el secretario general del ayuntamiento, asumiendo posiciones que no le corresponden, le entregó la ruta. ¿Qué es lo que pasa? Yo quiero escuchar bien esa. Bueno, miren, esto es un problema que la ciudadanía, específicamente los padres de los estudiantes, deben tener en cuenta. Nosotros, desde que entramos al ayuntamiento, hemos protegido esa ruta a carta cabal. Es por eso que hemos estado en esto desde el primer momento. Pero, y fuimos nosotros los que le abrimos los ojos al sindicato de La Vega, de Moca La Vega, para que introdujera una ruta conjuntamente con el ayuntamiento, porque veíamos muchos intereses de parte de varias personas para apoderarse de la ruta. ¿Y qué es lo que nosotros estamos evitando con esto? Que se cualquierice el transporte y que las familias se hagan perjudicadas con un aumento del pasaje, con condiciones que no pueden cumplir y que después los estudiantes son los perjudicados. Ahora bien, este conflicto no fue así hasta tanto el secretario general, John Grullón, le dio la potestad a ellos de que cogieran la ruta, siendo él un secretario, un empleado del ayuntamiento. Pero espérate. ¿Y en función de que se endilga? Ahí es que se formó una comisión de que estaba el secretario, un servidor, conjuntamente con el sindicato, para buscarle la solución al conflicto el año pasado, que ellos decían, que ellos querían
que le dieran más turno o que la guagua la sacaran, y nosotros decíamos que no, y ahí hicimos un acuerdo donde está establecido, firmado y legalizado notarialmente. Y siempre la actitud del secretario era diciendo, por ejemplo, pero ustedes están dispuestos que si nosotros les cedemos la ruta, el transporte total, ustedes lo único que tienen que ponernos un letrero del ayuntamiento y nosotros estamos participando en eso. O sea, la institución no es para que la gente vea que está dando un servicio, que la gente crea. Eso no es así. Una institución es la que debe proteger todo. Y yo entiendo que el transporte público de este país debe estar en manos del Estado, porque es lo que... Y mucho más el transporte estudiantil. Pero escúchame, Juan Carlos, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿sobre qué base legal el secretario general del ayuntamiento, John Grullón, hace este tipo de compromisos con un sindicato? Pero esos son compromisos verbales que se le cayeron automáticamente. Yo me enteré en enero, recuerdo yo esto, que me llama el chofer, pero aquí la guagua dijeron que John le dijo que ustedes se retiraron, que no iban a volver más. Y yo automáticamente llamé al alcalde y le expliqué cómo eran las cosas, que eso no debió ser, y automáticamente eso se cayó. O sea que fue una decisión, yo no sé si unilateral, porque yo no estaba en ese momento, pero de manera alegre. Entonces así no se actúa de manera alegre. Primero está la gente y luego está la institución. Entonces no pueden hacer la cosa así alegremente. Yo pienso, y hay que destacar, John Grullón, actual secretario general del Ayuntamiento de Moca, no es un secreto para nadie la cantidad de escándalos, situaciones y problemáticas que ha estado envuelto dentro del Ayuntamiento de Moca. Eso no es un secreto para nadie. No es casual que se involucre. Eso no es casual. A mí no, de verdad no me extraña que John Grullón le dijera a los choferes del sindicato La Vega Moca que le entregaba esa ruta. Pero ¿qué pasa, señores? John Grullón no analizó, no pensó en el posible daño que le iba a causar en términos económicos a los estudiantes. Y de seguridad. Y de seguridad también. ¿Por qué? Porque automáticamente, miren, yo tengo información que cuando la guagua, la anterior, la que estaba funcionando, Juan Carlos, la grande, se dañaba, los choferes algunas veces, si el transporte no estaba completo para llegar, no viajaban. Vamos a estar claros. Y le decían, cojan la guaguita pequeña que el pasaje cuesta 75. O sea, estamos hablando 3 veces lo que vale el pasaje normal. Pero ¿qué pasa? El pasaje normal cuesta 25 pesos. Alfonso, a las 10 de la noche, si en Cutupú habían 5 pasajeros hacia Moca, lo dejaban en Cutupú. Y había que ir la familia a buscar a los muchachos a Cutupú. A buscar a los muchachos allá. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, hay que destacar que la inclusión de una nueva guagua por parte del ayuntamiento, que gracias a Dios está funcionando, nueva del año, que eso garantiza un transporte efectivo durante los próximos 5 años y que los estudiantes están empoderados de la misma. Yo creo que fue un logro excelente para esta gestión, que se lo van a agradecer 200 y pico de familias, porque son 200 y pico de estudiantes que viajan y no hay hermanos ahí, que pueden decir que pertenecen a una media familia. Estamos hablando de 200 y pico de familias, que son mucho más. Pero más que sus padres, sus hermanos. Exactamente. Y la seguridad que existe en ese transporte, de que se van seguros y vienen seguros. Y es sostenible, Juan Carlos, el término sí, por eso se le puso un costo. Nosotros cuando entramos estaba a 30 pesos y Remberto tomó la decisión de ponerlo a 25. Es sostenible, por eso fue que dije una vez en un programa que estaba aquí que esa guagua no la paga el ayuntamiento, la paga el estudiantado, y por eso tienen que protegerla y pelear porque no la saquen. Otra cosa me llamó mucho la atención hoy, que en una reunión que estaba maratónica entre los estudiantes, el fiscal, Remberto, el sindicato y yo, al final me dice el presidente del sindicato de manera personal ya, Juan Carlos, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, ¿cómo es que es lo que yo quiero? Que la guagua siga viajando y va a seguir viajando. ¿Pero qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, bueno, yo no soy de lo que quiero. Si en otro momento usted actuó o alguien le dijo qué es lo que quiere, de este lado no va a encontrar nada de eso. O sea, tú estás diciendo, se equivocó. Tú entiendes, a tu entender, a lo mejor ya con el presidente de ese sindicato, a lo mejor se habían tenido conversaciones
No, eso no lo puedo afirmar, pero con lo que él me dijo a mí, significa que ellos están acostumbrados a chantajear y todo lo que se debatió ahí, a sobornar, y todo lo que se dirimió ahí fue de todo económico. Ellos nada más plantean situación económica, que hay que dejarle los viajes con más gente, que hay que dejarle esto, porque ellos tienen que pagar esto, que ellos tienen que pagar lo otro. Y volvió el presidente, después de haber reconocido la función y que yo le dije a ellos que tenían que ingresar al transporte, volvió a decir, y nosotros hicimos la inversión porque el secretario general del ayuntamiento nos dijo, cojan la ruta. Que volvió otra vez a John Grullón, tú eres un abusador. O sea, yo no te lo mando a decir con nadie, tú eres un abusador. Porque tú, atento que eres el secretario general del ayuntamiento, te crees que eres el dueño de esa vaina. Gracias a Dios que tú no eres el alcalde. Porque pobre de este pueblo si tú llegaras a ser alcalde, John Grullón. Yo creo que la población tiene que empoderarse de este tema, porque no es posible que con cosas tan sensibles y tan elementales como el transporte estudiantil se estén jugando ese tipo de mamotretas. La sociedad mocana no se puede dar el lujo de permitir que ese proyecto tan bonito de transporte estudiantil colapse o que caiga en manos de gente que lo único que le importa, como decía el señor, son sus cuartos. No, esto no es cuestión de cuarto, esto es cuestión de resolver un problema que tienen los estudiantes. Y nosotros debemos, como sociedad, proteger eso, por encima de quien sea, incluso de un secretario general que se cree dueño y amo de todo lo que suceda en el Ayuntamiento de Moca. Juan Carlos, nosotros felicitamos tu iniciativa, porque esto garantiza que estos jóvenes van a tener el servicio por parte del ayuntamiento y también con el sindicato, pero a un precio que sea asequible para ellos y sobre todo que le asegure el mismo transporte. De manera que vamos a estar nosotros también, vamos a ser nosotros vigilantes de que esto se mantenga, porque miren, el transporte de Santiago, si estuviese manejado por una sola empresa, tuviera más de 50 pesos. Pero como hay varias empresas vinculadas, han mantenido el precio en 40. Si estuviese solamente el sindicato de La Vega trabajando ahí, fácilmente ese pasaje ya tuviera los 50 pero por pesos. Supuesto. Y 5 veces que un estudiante viaja a La Vega, solamente una ida, ¿verdad? 5 días, estamos hablando, son 125 pesos, tiene que ir y venir, estamos hablando de 250 pesos más a la semana si le aumentan ese pasaje. Hay que hacer un llamado a los padres de los estudiantes para que se empoderen y no permitan que esa situación se le vaya de la mano, porque desde que la soltaron, más nunca volverán a poder tener el dominio de eso. En la semana que viene volveré a otro programa a seguir llamando la atención, porque este es un tema que no se puede sacar de la palestra pública, porque es un tema que le pertenece a la colectividad y nosotros como ayuntamiento debemos proteger eso. Señores, sin tiempo para más, gracias Juan Carlos por acompañarnos. El próximo jueves, una vez más, Fuera de Teatro, Wayne Lizardo, Camilo Cabreja y un servidor, Alfonso de Los Ángeles, con la opinión sin máscara. Buenas noches.